Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Puntos de Vista del día de hoy, que tiene un invitado muy especial. Se trata del licenciado Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, a quien hemos invitado para conocer su parecer sobre temas económicos de mucho interés para todo el país. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Nos sentimos muy complacidas de compartir con todos ustedes una entrevista con el licenciado Luis Manuel Piantini, quien fue vicegobernador del Banco Central. ¿Cómo está, Luis Manuel? Bueno, Dania, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y en esta mañana tan florida, con tan bellas flores con aquí las que flores tú de tienes, ilusiones. en este hermoso país. Así es. Que Dios lo ha bendecido. Grandemente. Así es, así es. Pues estoy aquí a tu disposición y al pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Bien, pues lo he querido invitar porque en un año preelectoral como el que discurre, es muy importante ver lo que es la situación de la economía nacional, porque será motivo de interés político. ¿Cree usted que será así? Naturalmente, la oposición se centra en muchas de sus posiciones en los temas económicos. Así es. Y el gobierno también para defenderse. Sí, y algunas veces no tratan muy bien y no muy justamente. Así es. Porque yo estuve en el gobierno y sé muchas veces que fuimos atacados, inclusive en el Banco Central, cuando manteníamos una labor técnica dedicada al país. Pero mira, este país ha tenido el privilegio de tener gobernadores austeros. Y te lo digo porque es una realidad. El nivel de crecimiento que ha sostenido el país durante los últimos 40 años ha sido porque ha tenido, o 30 años vamos a decir, ha tenido presidentes que han sabido manejar la parte fiscal con prudencia. Se le ha ido la mano en algunas circunstancias que se pueden justificar o no, pero no tuviéramos el nivel de crecimiento que hemos tenido, ni tuviéramos el nivel de inflación promedio que hemos tenido muy baja durante ese periodo. Este año la economía dominicana, pues, está reflejando lo que está pasando a nivel mundial también. Hay un rezago en términos de el crecimiento económico, principalmente China no ha podido impulsar su crecimiento de nuevo. Tiene serios problemas internos en la parte inmobiliaria, en la parte de los bancos, en la posición del gobierno chino de no dar con actuaciones que no promueven mucho la credibilidad en el sector empresarial para seguir impulsando inversiones que vayan a China. Entonces, China que siempre ha sido un estimulador, porque es un gran importador de materia prima, principalmente en los países de América Latina, que somos exportadores de materia prima en el sur, minerales y productos agrícolas, agropecuarios también, la carne. Y por otra parte tú tienes Europa también, que tiene una situación prácticamente de estancamiento. Inclusive en Alemania tiene su recesión económica, ya no es el caballo impulsor de la economía europea. Uno de sus problemas básicos es que China se ha convertido en un gran productor de automóviles y exportador también. Entonces, Alemania
dirigía mucho sus exportaciones al mercado chino. También el cambio de tecnología de vehículos de combustible a vehículos eléctricos, eso ha afectado también el nivel de inversión porque es una innovación, una tecnología. Y el problema ucraniano y ruso ha desalentado también la demanda de productos europeos de Rusia y de Ucrania, porque los rusos tenían una integración con la mediana y pequeña economía de Europa del Este, que ahora no se está dando. Ellos salieron del problema de los combustibles, el gas ha bajado bastante, aunque lo siguen comprando caro desde los Estados Unidos, que es su proveedor actual. Los americanos ahí se están aprovechando del faltante de gas en Europa. Entonces, tú no ves de la parte europea tampoco un elemento que te indica que hay un impulso al resto de la economía mundial. De los países desarrollados, solamente los Estados Unidos es que ahora mismo están con un crecimiento que a algunos le ha sorprendido, porque el año pasado y a principios de año se pensó que Estados Unidos caerían ya para esta época de la segunda mitad del año en una recesión económica. Sin embargo, el segundo cuatrimestre la economía americana creció por encima del 2%, porque hay un elemento que actuó sobre eso. Fue la gran expansión del que produjo el déficit de los Estados Unidos, del presupuesto, 25% del producto en algunos de los años de la pandemia, que fue alimentado con recursos de la Reserva Federal. Entonces, también hubo, en base a eso, políticas del propio gobierno americano que ayudaron a las pequeñas y medianas economías y grandes economías y a las familias que estaban siendo afectadas por el cierre del COVID. Entonces, por eso tú no ves en los Estados Unidos que con el cierre del COVID, la crisis del COVID, hayan habido tantas empresas pequeñas, micro, que hayan quebrado como sucedió en este país. En este país todavía no se ha hecho, no se ha dado una estadística de las pequeñas y medianas economías que quebraron por una expropiación pública, porque eso fue una expropiación pública. Cuando a ti te detienen la operación de tu empresa y tú tienes que seguir pagando salarios y tú tienes que seguir pagando muchos de los gastos y no tienes ingresos y te han dejado solo, te llevaron a la quiebra. Entonces aumentó el desempleo, pero no hubo una acción del gobierno, una iniciativa de apoyo. Dieron algún dinerito para el asunto de los trabajadores durante un periodo, pero eso a las formales, a las micro, pequeñas empresas no recibieron ese apoyo. Y los préstamos también, en base a las facilidades que dio el Banco Central a los bancos se concentraron en sus grandes clientes, como sucedió en los Estados Unidos. En los primeros meses de la pandemia, que la Reserva Federal le dio asistencia de liquidez al sistema bancario, los bancos concentraron esa asistencia a prestarle a sus clientes mayores, pero dejaron a los pequeños sin recibir nada. Entonces el gobierno americano y la Reserva Federal se dieron cuenta que iba a suceder lo que sucedió en el periodo 2009-2011, cuando la gran crisis aquella bancaria, que quebraron los poseedores de préstamos hipotecarios. Porque el gobierno en aquel entonces asistió también a la banca, pero no asistió a los que tenían préstamos hipotecarios. Entonces la banca le marchó a los de los préstamos hipotecarios en medio de una crisis. Y ahí hubo el gran problema de que mucha gente perdieron su vivienda. Y tú ves ese surgimiento de Trump en base a esa clase media que fue sufriendo ese
ese problema de haber perdido su vivienda y cayeron en un estado depresivo, que es lo que se mostró en los Estados Unidos en los últimos años. Entonces, ¿qué te digo? Ese gran apoyo del gobierno federal y de la Reserva Federal a la familia y a las pequeñas empresas produjo un ahorro. Así es. De la familia equivalente al 1.7 trillones de dólares. Ese ahorro es lo que ha permitido que la economía americana siga. Produjo inflación. Así es. Pero también ha servido de colchón a la familia para compensar el efecto en el deterioro del poder adquisitivo que produce la inflación sobre los salarios, sobre los ingresos de la persona. Sí, debemos ir a una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy, Luis Manuel Piantini. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el licenciado Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central. Yo quisiera que Luis Manuel nos dijera sus sugerencias al gobierno para tomar medidas que impulsen un poco más la economía nacional. Bueno, te venía desarrollando lo que está pasando en la economía internacional, que el ahorro acumulado por la familia americana ha permitido que se sostenga el crecimiento. Principalmente la parte del sector servicio ha sido la gran impulsadora. Ahora, y tú ves que el turismo no ha caído aquí. Al contrario, ha mejorado muchísimo. Para que tú veas, un indicador son los grandes beneficios que tuvieron las compañías norteamericanas en lo que va del año de aviación. Beneficios que no se habían obtenido antes. Eso te demuestra el deseo del americano, después de estar enclaustrado, ¿no? Por salir y respirar, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros, en que el turismo se mantenga. También la remesa no ha tenido el crecimiento tan enorme que tuvieron en los años de las pandemias, por efecto también de la ayuda federal, que se volcó hacia República Dominicana. Eso fue una donación, podríamos decir, del gobierno americano que vino a través de la remesa. Entonces, las remesas también han paliado un poco la situación de la familia, pero es indiscutiblemente, la inflación en República Dominicana ha deteriorado la capacidad de compra de muchas familias, porque el 70% de los asalariados tienen salario mínimo. Y el salario mínimo solamente da, básicamente, y muchas veces ni da para paliar las necesidades más perentorias. Por ejemplo, la canasta familiar es de 46,000 pesos, ¿no? ¿Verdad? Y el salario mínimo aquí está entre los 25, 26, algo así, ¿no? Hay algunos que en el sector servicio lo que le pagan son 12,000 y 13,000 y 14,000, que yo no me explico cómo viven. Ellos viven, sí, cogiendo prestado a prestamistas que le ponen intereses por el cielo y viven con ingresos para pago a prestamistas. Y es una situación muy delicada y muy difícil. Entonces, no hay aquí capacidad de compra de la población que impulse, como los Estados Unidos, el consumo, que es un factor que equivale al 70% del componente del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, es el consumo. Pues aquí no, el consumo, tú miras la liquidez también, aunque ha habido un crecimiento a nivel de los préstamos de un 17%, cuando tú lo mides de julio a julio del año pasado y de julio a este año, un 17% de crecimiento de los préstamos, pero eso va mucho a las grandes empresas. El gobierno ha dado informaciones de asistencia a las microempresas. Pero bueno, pero muchas se quejan de que no les llega el dinero también.
que eso es un factor importante dentro de las iniciativas que tú dices que debe de tomar el gobierno, es cómo se formalizan aquí las empresas para que la población reciba salarios decentes y le permitan vivir. Fíjate, cuando aquí los sindicatos controlaban la demanda obrera, cuando el sector industrial era más fuerte que el sector servicio, porque hubo una época que el sector industrial era el preponderante, el sector servicio no había llegado al nivel que ahora se ha revertido. Ahora el sector de servicio representa un 70-80% de la economía dominicana, ¿no? En el sector servicio la población no tiene forma de defenderse, el trabajador, porque no está sindicalizado. Y muchos saltan de un empleo a otro en cuestión de corto plazo. Y entonces, pues, no hay forma de tú presionar para tener mejor nivel de salario. Porque indiscutiblemente que la población debería, trabajadora, tener salario que le permita vivir decentemente y además activa la economía. Claro. Demanda de bienes y servicios. Pues un grupito aquí que el 10% absorbe el 60% del Producto Interno Bruto, el 10% de la población y tal vez más. O sea que ese resto recibe muy poco del crecimiento económico. Por eso yo he dicho que en el caso de República Dominicana, en base a la estructura laboral, a la estructura económica, es mucho más importante combatir la inflación que impulsar el crecimiento. Y no es que el crecimiento no es importante, pero cuando tú tienes las dos alternativas, porque están chocando las dos, porque para tú impulsar el crecimiento, muchas veces tú tienes que colocar muchísimo más liquidez en el mercado. Pero esa liquidez, si hay un proceso inflacionario, te va a aumentar la inflación. Entonces, en ese momento, el gobierno tiene que escoger entre impulsar el crecimiento o combatir la inflación que está afectando a la clase menos favorecida. ¿Usted qué considera que sería más prudente en este momento? No, yo creo que combatir la inflación es lo más prudente. Ahora, la inflación en República Dominicana ha caído al rango meta del Banco Central, que es de 4% más 1, 4% menos 1. O sea que aquí ya hay holgura para que haya una expansión más de la liquidez. El problema es que debido al factor externo, la República Dominicana demanda mucho para crecer de importaciones en bienes y servicios. Y tú ves que en el último mes el Banco Central ha tenido que utilizar 765 millones de dólares de sus reservas. O sea, las reservas cayeron de 16.000 que estaban, 16.100, ahí están ahora en 15.400. O sea, y tú ves que hay una presión que se manifiesta en un ligero aumento ya de la tasa de cambio, que antes había una apreciación. Sin embargo, la gente se queja, ¿no?, de que no hay liquidez en el mercado. Pero esa pérdida de 765 millones de reservas, dólares, 763 millones en dólares de reservas, te absorbe y te quita a la economía 42.000 millones de pesos, porque el Banco Central de su reserva le vende al mercado, pero ese mercado le entrega al Banco Central dinero en pesos, y el Banco Central lo guarda en su bóveda. O sea que esos son pesos que ya no existen en el mercado. Y hay 42.000 millones menos por efecto de la pérdida de reservas. Entonces, al mismo tiempo, tú ves que la economía dominicana durante los primeros 6 meses, ahí salió, lo que creció fue por debajo del 2%, 1 punto y pico. Hay instituciones como
el Ministerio de Economía y Desarrollo, que todavía sigue proyectando un crecimiento de 4, por encima del 4%. Yo, desde principio de año, inclusive en programas que he participado, he dicho que si se logra 3% es mucho y que estaríamos muy bien frente al panorama internacional. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece, Luis Sí, Manuel? sí, bueno. Y volvemos. No se vayan, que está interesante esta conversación. Volvemos. Estamos conversando en el día de hoy con el ex vicegobernador del Banco Central, Luis Manuel Piantini. Yo quisiera que habláramos de un tema que ha sido de mucho debate en esta semana, y el tema de los adelantos que ha solicitado el gobierno, tanto a los bancos como a empresarios. ¿Qué significado tiene esto para la economía nacional y para el país? Pues fíjate, precisamente de la parte última la terminamos con el asunto de la absorción de liquidez por la venta de reservas, ¿no? Que le quita a la economía 42 mil millones. Entonces, si ahora salió la noticia por el ministro de Hacienda que habían un acuerdo con la banca de que la banca avanzara 25 mil millones de pesos al gobierno por futuros beneficios e impuestos. Mira, había pasado algo con la Rosario Dominicana, pero lo la recuerdo, Rosario comenzando es el una empresa gobierno. multinacional que puede traer recursos de afuera. Así es. ¿No entiendes? Pero la banca se maneja con liquidez y cuando tú le quitas liquidez a la banca, esa banca lo que va a hacer es que va a aumentar las tasas de interés pasivas buscando depósitos que compensen esa caída de la liquidez, y eso va a aumentar las tasas de interés activas y te va a presionar a que el mercado reduzca su demanda de crédito y reduzca entonces las inversiones y el consumo, y te va a afectar más a la economía. Yo no entendí esa medida. Primero, lo de los adelantos, yo tengo una posición contraria totalmente a eso. Porque a mí no me pueden pedir que yo pague impuestos durante los próximos 4 años que debería pagar en base a un beneficio que ellos suponen que yo voy a tener en 4 años, y que me demanden ese dinero ahora, porque me están llevando a la ruina. Eso ha pasado a muchas empresas. Le quitan su flujo de liquidez y no tienen tal vez la capacidad para generar ese flujo y mantener sus operaciones, y llevan muchas veces a las empresas a fracaso. Por eso yo, con el adelanto de impositivo, yo no estoy de acuerdo, y creo que es un abuso del Estado. En el caso de los bancos, la situación es peor, porque te afecta a la economía global, no a una sola empresa, porque le quita capacidad a los bancos para prestar y tiende a aumentar la tasa de interés de los préstamos, lo que reduce la demanda para tomar préstamos y afecta la inversión y el consumo. Es una medida inexplicable para mí, porque el gobierno exhibe en los números computados que aparecen en los indicadores monetarios y bancarios, que al finales de julio tenía un monto depositado de 362 mil millones de pesos. Si eso tú lo divides entre 56, te daría como 5 mil millones de dólares. Mantenía 1.447 millones depositados en dólares. O sea que estamos hablando prácticamente de 6 mil millones de dólares.
¿Qué hace el gobierno con 6.000 millones de dólares? Y además le está pidiendo a los empresarios y a los bancos que le adelanten recursos. Esas son cosas que inexplicables que tú no entiendes. Y cuando ha habido un faltante de inversión pública en el primer semestre, que es por lo que se aduce que el presupuesto adicional que se mandó al Congreso, la justificación era porque había que aumentar los gastos de inversión en base a una serie de ahorros que se hicieron de reestructuración de deuda. Perfecto, muy bueno. En eso el gobierno ha tenido una labor excelente, reestructurando deuda y ahorrando recursos. Pero no tiene sentido que tú mermes la capacidad de inversión y de consumo del sector privado exigiendo adelanto cuando tú tienes en pesos, cuando tú sumas el dólar y los pesos, son 362.000 millones de pesos que tenía a finales de julio. Son cosas inexplicables. Y no es que te digo que ese sea un valor que el gobierno mantiene que sea una constante desde los gobiernos anteriores. No, el gobierno mantiene liquidez, indiscutiblemente. Pero en el 2021 no llegaba a los 200.000. Sin embargo, ya hoy está llegando a 300 y pico de mil, ¿entiendes? Entonces, son cosas que yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno quiere, además, mermarle la capacidad de liquidez a empresas que son dinamizadoras, como en la parte inmobiliaria, que según tengo entendido, también algunos ejecutores de la parte inmobiliaria de vivienda le están pidiendo adelanto de recursos por futuros beneficios? Bueno, pero va a afectar la construcción de viviendas populares también, de interés social. En eso, y el gobierno no tiene una racionalidad para explicar por qué esa situación. Mira, esto lo estamos viendo, inclusive en diciembre del año 2021 vimos, y eso fue algo que lo discutimos en el programa Agenda Económica que yo produzco con Ezequiel, y ahí vimos que en ese mes el gobierno aumentó sustancialmente los depósitos en los depósitos. ¿Pero por qué? Para que ese dinero que no se había utilizado en el año por falta de ejecución no pasara al presupuesto siguiente. Porque entonces, para utilizar ese excedente iban a tener que utilizar una serie de mecanismos que iban a afectar a las instituciones que le estaban colocando ese dinero porque no lo había gastado por un motivo u otro. Eso lo percibimos en el 2021. Y en el 2022 sucedió, y ahora vemos esa enorme cantidad de recursos en depósito. El asunto es que el manejo de la economía por parte de las autoridades monetarias y la autoridad fiscal tiene que ser muy bien coordinada. Yo no digo que no lo esté, porque las relaciones entre la autoridad monetaria y la parte fiscal han estado bien en este gobierno. Algunas veces en otros gobiernos había su tirantez, pero en este gobierno ha estado bien. Y no vemos eso. Y además, sacarle 25.000 millones de pesos a los bancos, aunque una gran parte de eso puede ser que sea del mismo Banco de Reserva. Recursos que tiene el gobierno depositados en el Banco Central se utilizan otra vez para darle al gobierno. Bueno, entonces, tú dices, bueno, eso puede afectar la capacidad de la banca y la viabilidad de la banca. Bien. Porque si la economía privada no responde, que es más del 80% de lo que impulsan el crecimiento económico del país, pueden comenzar la morosidad de los préstamos y ahí
hay problemas. Así es. Bien, vamos a una pausa nueva comercial y volvemos con todos ustedes. No se vayan. Nos acompaña en el día de hoy el licenciado Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central. Hay una queja de muchos sectores de que ha bajado, ha disminuido la inversión pública del gobierno. ¿Usted cómo ve esta situación? Mira, Dania, tú tienes mucho tiempo en estos quehaceres. Muchísimo tiempo. Tú sabes que antes estaba el Huacal, el edificio del Banco Central, de la Superintendencia. Después se construyó el Huacalito, el otro donde estaba la Dirección de Rentas Internas, y los que están alrededor de la Plaza de la Independencia. Ya en esta capital, de las miles de calles que hay, no hay una que no tenga una oficina pública alquilada en una vivienda. Entonces, los gastos corrientes han aumentado un balón, una barbaridad. Tú ves que 75,000 nuevos empleos, según la cifra, para el gobierno. ¿Qué hacen? Yo muchas veces me pregunto qué hacen. Porque el problema con las oficinas públicas, y uno lo ve, inclusive cuando va a hacer un pago, que hay 10 cobrando y comienzan a hablar y qué sé yo qué, y tú en la fila pierdes 2 horas. Porque no hay capacidad de atención al servicio. Yo te iba a hacer un ejemplo de la primera vez que yo llegué a Ginebra, de cómo una persona que atendía el hotel, cuando yo llegué, fue la que subió la maleta y después fue la que me sirvió el desayuno. Y yo digo, pero ¿y este señor qué capacidad tiene? En los restaurantes tú ves que hay 10 mesas y hasta 15 mesas y un solo mesero. Pero aquí tú ves concentrado 10 meseros por mesa y tiene muchísimos problemas para que te den servicio. Entonces, la abundancia no es eficiencia. Y ese es el problema del sector público. Y tú ves un gasto que se está gastando en gasto corriente, cuando en este país, en términos de agua, necesitamos urgentemente la construcción de lagunas, de reservoirs, no de grandes presas, así como la de Montellano, Monte Grande, que tiene 20 años haciéndose y no se acaba de terminar, sino que le den facilidades. Ahí yo vi a un grupo de productores de Atomayor pidiendo que le den agua para seguir produciendo, que esa provincia tiene cantidad de agua, inclusive agua subterránea, y ahí en los Haitises, eso es un humedal, pero no se aprovechan. Mira, la zona este no tiene una presa y ya se está sacando agua salobre de los pozos que alimentan a los acueductos o a las tuberías de las casas. Sí. Ahí yo vi un empréstito del BID, creo que para mejorar los sistemas de acueductos de las zonas turísticas, pero sin agua. Sin agua, ¿qué tú vas a mejorar? Cuando tú tienes un problema ya muy serio de agua, y esa es la zona de mayor rápido crecimiento de viviendas y de negocios. Eso es increíble, es otro país. Cuando tú ves Bávaro, Punta Cana, toda esa zona de Iberón, eso es otro país en términos a dinámica, de dinámica inmobiliaria y de negocio. Eso es así, pero eso es un desorden que hay en ordenamiento urbano y rural. Ahí se están cogiendo todas las áreas rurales de finca, como se hizo en Moca, que se acabó con la tierra negra donde se sembraba la yuca. Ahora llega a los colmados de los dominicanos en los Estados Unidos, en Nueva York, yuca costarricense. Bueno, porque nosotros ya no tenemos capacidad, porque cogimos las mejores tierras para urbanizarlas. Pues eso es lo que está pasando en el este, y hay un desorden en la urbanización, y nadie le pone atención a eso. Nadie le pone atención. Ese es el gran problema de este país. Inclusive se hacen leyes que afectan el desenvolvimiento en las escuelas.
Ahí vimos los casos de violencia que han habido en las escuelas, de niños que llevan hasta cuchillo en sus mochilas. Y un día llevarán ametralladoras y revólver y cosas de esas. Pero el profesor ni la autoridad de la escuela tienen derecho a revisar la mochila, porque hay una ley que prohíbe eso, porque es privacidad de los estudiantes. Oh, pero por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Mira, nosotros somos generaciones de los años 70, 60, 70, donde tú la escuela, lo principal era la disciplina. Y nosotros no somos energúmenos. Al contrario, yo creo que salimos muy bien educados. Así es. Y con muy buenas costumbres y con mucha estabilidad emocional, porque había disciplina, había educación, pero ahora no lo hay. Ahora se gastan 4% en educación que se va para la nada. Una serie de profesores, y eso lo dijo Leonel antes del asunto del 4%. Mira, aquí los profesores no están capacitados, aquí hay un problema. Pues cogieron el 4% para tirarlo para arriba y empezaron a construir escuelas donde no había ni certificado de título para construirla. Un tollo, un desastre. Entonces, ese es un problema que el gobierno tiene que enfrentar, porque para eso es gobierno. Luis Manuel, si a usted le tocara ser asesor del presidente en estos momentos, ¿qué recomendación usted le haría al presidente para mejorar la economía nacional? Bueno, yo te estoy diciendo, en términos de inversión, es muy importante la inversión pública. La inversión pública es muy dinamizadora y depende de donde tú, por ejemplo, hacer lagunas, reservoirs, te incrementa la productividad de la tierra, la producción agropecuaria, te aumenta la agricultura. Este es un país con una capacidad para tener una seguridad alimentaria no de un 100%, de un 300% y exportar. Ahí tenemos el problema del arroz, que no se acaba de solucionar porque hay una comisión designada para eso y lo que están es discutiendo en la Embajada Americana. La Embajada Americana no va a hacer nada porque es un problema en Washington, de un acuerdo que fue firmado. Entonces, se crean los problemas y cuando ya no hay solución, el grito al cielo. Aquí el presidente tiene que hacer lo que hizo y lo que está haciendo en términos de la seguridad, que va y instruye, porque aquí parece que la gerencia a nivel del ministerio, con excepciones, que hay muy buenos, excelentes, no quiero ni decir quiénes, para que después no me digan que es por amistad o cualidad de esa, pero hay muy bueno. Vamos a decirte, en relaciones exteriores, la Cancillería está haciendo un gran papel, el Ministerio de Industria y Comercio también está haciendo un gran papel. Entonces, yo te digo, hay ministerios que están haciendo su papel, pero hay otros que no lo hacen, porque no tienen capacidad ejecutiva. Y el problema de los últimos presidentes es que han dejado a los ministerios que hagan, y eso no. Balaguer tenía un mejor control de todo y tenía un control HL, y el 90%, para no decir el 100% de las presas que se han hecho en este país, fue Balaguer que las hizo. Así es. Desde hace más de 20 años no se hace una presa en este país. Y con un cambio climático que está acelerándose cada vez más. Entonces tú ves esa realidad y tú dices, bien, ¿y entonces? Así es. Bien, pues me están diciendo que ya concluimos la parte de nuestro programa. Queremos agradecer al licenciado Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central, por esta interesante exposición aquí en nuestro programa Punto de Vista del día de hoy. Y con ahorro nacional lo hizo Balaguer, con ahorro de su presupuesto. Poco préstamo. Bien. Bien, queremos agradecerle a todos ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.